7 personajes famosos que también fueron médicos. Los médicos que son famosos en campos distintos a la medicina son bastante raros. La cantidad de tiempo, energía y dedicación necesarios para convertirse en médico es tan enorme que es casi imposible comprender cómo un médico podría ser otra cosa que un médico. Dicho esto, más de unos pocos han logrado encontrar fama fuera de su área de especialización. Aquí hay 7 médicos que alcanzaron su fama no médica. Número 1. Che Guevara, líder revolucionario cubano. Ernesto Che Guevara era gravemente asmático y el aire tropical húmedo lo empeoraba. Cuando en 1956 aterrizó en las costas surestes de Cuba con un pequeño grupo de guerrilleros liderados por Fidel Castro, las condiciones para respirar eran tan malas como podían ser. Pero Che Guevara tenía una voluntad feroz y se obligó a seguir adelante. Aunque se había embarcado en la misión como médico de la UNITAC, las circunstancias lo obligaron a convertirse en líder militar. Resultó que él nació para desempeñar el papel de comandante revolucionario. Mucho antes de convertirse en un pin-up antisistema, Guevara estudió medicina en su ciudad natal, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pero un viaje continental en motocicleta que hizo cuando aún estaba en la escuela le abrió los ojos a las desigualdades e injusticias en Sudamérica. Políticamente impulsado por esta experiencia, Guevara finalmente se sintió atraído por un movimiento revolucionario para derrocar al corrupto dictador Fulgencio Batista. Fue durante ese extraordinario conflicto que el Dr. Guevara se convirtió en comandante Che y en héroe de la Revolución Cubana. Número 2. Anton Chekhov, autor ruso. Es suficiente revolucionar silenciosamente la literatura rusa, escribir cuentos que se convertirían en modelos del oficio y reinventar el drama con obras que serían representadas y presentadas en todo el mundo por las generaciones venideras. Aparentemente no. Anton Chekhov también fue un médico consumado que mantuvo a su familia extendida con sus ingresos tanto de su práctica médica como de sus escritos. A principios de la década de 1890, Chekhov era famoso en toda Rusia por su extraordinario trabajo escrito, pero eso no le impidió trabajar como médico y administrador médico durante una terrible hambruna en 1891. En los años siguientes, abandonó en gran medida la medicina, concentrándose en la escritura, produciendo algunos de sus cuentos más memorables e influyentes. Número 3. Michelle Bachelet, expresidente de Chile. Cuando aún era un adolescente, Bachelet fue torturada en una prisión secreta. No hiciste tan mal como muchos otros en Chile en ese momento, pero aún así fue una experiencia aterradora y brutal. En otra parte de la prisión, su madre estaba pasando por el mismo trato y el padre de Bachelet, un comandante militar, había sido torturado y murió de un ataque al corazón mientras estaba bajo custodia en 1974. Fueron años de pesadilla en Chile, después del golpe militar respaldado por Estados Unidos en el que Augusto Pinochet tomó el poder del presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende. Pero Bachelet logró sobrevivir y obtener un título médico en cirugía, así como una especialización en pediatría y salud pública. Le costó trabajo encontrar trabajo como un médico debido a los antecedentes de su familia, pero pudo unirse a una clínica médica que trataba a víctimas de tortura. Número 4. Kim Jong, comediante. Para los fanáticos del fenómeno de la televisión del culto, Community, es difícil elegir una cita favorita del señor Chan, el autoproclamado genio español, quien luego admite que fingió su camino hacia el trabajo de enseñar español en un colegio comunitario. Este papel llegó apenas 2 años después de su gran momento como el gruñón. Jong pasó a interpretar el desquiciado en show en las películas de Hangover. Como bien saben sus fanáticos, Jong puede aprovechar la experiencia personal del personaje, Kuni, ya que él es, de hecho, un médico. De hecho, todavía practicaba la medicina mientras actuaba en paralelo como Apatow descubrió sus talentos y lo convirtió en una estrella. Incluso ahora, como comediante y actor de gran éxito, mantiene su licencia médica. En 2015, creó y protagonizó una comedia de televisión sobre ¿Qué más?,
un médico que hace malabarismos con su práctica y su vida familiar, llamado Dr. Ken, y se desarrolló durante 2 temporadas. Número 5. María Montessori, educadora italiana. A finales del siglo XIX, Roma era la capital de un nuevo país llamado Italia, que aún luchaba por afirmar su identidad nacional. Las facultades de medicina se contaban entre las menos exigentes de Europa, en su mayoría diseñadas para conferir estatus a jóvenes privilegiados que asistían de vez en cuando a conferencias y lograban aprobar algunos exámenes. Violando todas las normas, una joven inteligente como un látigo estaba dedicada a absorber todo el conocimiento médico disponible. Ella demostró ser una de las estudiantes más excepcionales que jamás había producido la escuela. Cuando María Montessori se graduó de la Escuela de Medicina en 1896, fue una de las primeras mujeres en Italia en hacerlo. Especializada en psiquiatría, encontró trabajo en una institución para niños con discapacidad mental. En 1907, se le impidió que dirigiera la casa de dei Bambini, una guardería en San Lorenzo, una comunidad pobre en Roma, y así comenzó su revolución educativa. El increíble éxito de su metodología significó que en 1910 había escuelas Montessori en toda Europa. La primera de los Estados Unidos abrió en 1911 y las escuelas Montessori siguen siendo populares en todo el mundo hoy en día. Número 6. Arthur Conan, creador de Sherlock Holmes. En Edimburgo, a finales de la década de 1870, el Dr. Doyle, que ya tenía un gran bigote, se desempeñó como empleado del famoso cirujano Joseph Baird. El Dr. Baird, que también era conferencista, exhortaba con frecuencia a sus estudiantes a hacer sus diagnósticos basándose en un examen detenido de sus pacientes. Demostraría sus métodos eligiendo a alguien desconocido para él y solo a través de la observación de él. Deduciría lo que hacían para ganarse la vida y lo que habían estado haciendo recientemente. Aproximadamente 10 años después, Doyle, para entonces un médico calificado con un título médico avanzado, estaba tratando de establecer una práctica en Londres con poco éxito. Mientras esperaba que los pacientes llamaran a puerta, pasaba las horas anotando historias. Había estado escribiendo fusión desde la escuela de medicina, pero habían publicado poco. El resultado fue el célebre detective Sherlock Holmes. Después de tener éxito como escritor, Doyle dejó de practicar la medicina, con una gran alegría, como él mismo dijo. Número 7. Mae Jemison, primera mujer afroamericana en el espacio. Al ver el alunizaje de la década de 1960, desde la casa de su infancia en Chicago, la joven Mae Jemison amaba casi todo lo que veía. Solo 2 cosas la molestaron. 1. Los astronautas eran exclusivamente blancos. 2. Eran exclusivamente hombres. Pero para una niña afroamericana que quería ser astronauta cuando creciera, solo había un lugar al que mirar: el futuro. Afortunadamente, el futuro estaba en la televisión y allí encontró a Nichelle Nichols como la teniente Nyuta Uru, traductora y oficial de comunicaciones a bordo del Starship Enterprise. Resistiendo el racismo y la discriminación racial mientras estudiaba en la Universidad de Stanford a mediados de la década de 1970, Jemison se graduó en ingeniería química y estudió con africanos y afroamericanos. De allí pasó a la escuela de medicina en la Universidad de Cornell, pero nunca había renunciado a su ambición de convertirse en astronauta. Una vez que Sally Ride rompió el techo espacial de la NASA en 1983, Jemison solicitó el trabajo. En 1993, la vida se completó cuando Jemison interpretó el papel del teniente Palmer en un cameo en Star Trek: La Nueva Generación. Desde entonces, ha enseñado en Cornell, ha escrito un libro para niños, ha creado un campamento espacial para niños y actualmente lidera el proyecto de nave espacial de los 100 años con DARPA para garantizar que los viajes espaciales humanos a otra estrella puedan ocurrir en los próximos 100 años.